Thank you, Professor. I like to thank Lenny and Jesse and the other crew of the Latin American Center for the organization of this workshop, and also I'd like to thank you to be here today. Las regiones fronterizas son significativas en la imaginación geográfica porque recuerdan a los ciudadanos la historia del territorio nacional y participan en la configuración de una idea de identidad que muchas veces se articula en oposición al vecino que vive más allá de la frontera. El discurso nacional construye una retórica sobre la nación utilizando metáforas espaciales y orgánicas para describirla y afirmar su territorialidad. La experiencia fronteriza se ofrece como un espacio fundamental de esa historia en la medida en que en el mismo se libran, o se asume que se libran, las grandes batallas que dan forma al carácter de la nación y a sus límites espaciales. En ese sentido, la historia de las fronteras para los estados nacionales debe ser visible porque trata de la expresión del poder soberano y más aún de su constitución. Pilar. Because they remind citizens about the history of the national territory, and they participate in the formation of the idea of identity that many times is articulated in opposition of the neighbor who lives beyond the border. The national discourse creates a rhetoric about the nation utilizing spatial and organic metaphors to describe and affirm its territory. The border experience is offered as a fundamental space to this history, as it provides a means where the great battles that shape the character of the nation and its limits and its spatial limits. In this sense, the history of the border of the nation states should be visible because it is an expression of sovereign power and also of its constitution. Las historias sobre los límites fronterizos implican otros asuntos que sobrepasan la mera delimitación espacial. Se trata también de la formación de relaciones de fuerzas y de criterios de verdad. Estas historias no deben entenderse únicamente como el relato de acontecimientos históricos y de procesos legales que facilitaron la construcción de una frontera. A lo que me refiero, ¿verdad? Es a ese ponerse de acuerdo o llegar a la paz mediante el establecimiento de la ley. Como ha subrayado Michel Foucault, la guerra no desaparece porque haya precedido al establecimiento de los estados y la paz no adviene por el mero establecimiento de la ley. La ley no es un armisticio, ni, cito, pacificación, porque detrás de la ley la guerra continúa encendida y de derecho hirviendo dentro de todos los mecanismos de poder, hasta en los más regulares. Cierro la cita. About the formation of relationships of power and about criteria for truth. These histories should not be understood solely as historic events and legal procedures that have facilitated the construction of a border. It is to come to an agreement or to achieve peace through the establishment of law. As Michel Foucault highlights, war does not disappear because it is preceded by the establishment of the state. And peace is not guaranteed through the mere establishment of law. The law is not an armistice, nor is it a pacification, because behind the law, war is continued, and boiling. And the law is boiling through the mechanisms of power, even through the most ordinary. Siguiendo esta afirmación, entiendo que el discurso de lo nacional y la imaginación geográfica de las fronteras son parte de esa lucha de fuerzas a las que hace alusión Michel Foucault. Por consiguiente, se trata más de perspectivas que de discursos históricos neutrales. La verdad, the truth, under quotation, que proclaman y forjan estos discursos históricos, solo puede desplegarse a partir de su posición de lucha o de la victoria que se quiere obtener. Esto significa
que el que habla y asume que dice la verdad de la historia, el que reencuentra la memoria y conjura los olvidos, está ubicado dentro de esa lucha de poder. Following this affirmation, I understand the discourse about the discourse of the nation and the imagined geography of the borders are part of the battle of these forces. Therefore, it is more about perspectives rather than neutral historic discourses. The truth that proclaim and form these historic discourses can only be spread from the position of battle, or from the position of the victory that it wants to achieve. This means that the person who speaks and assumes that is telling the truth about history, the one who revisits memory and conjures that which is forgotten, is often situated in this battle for power. Por lo tanto, el sujeto que habla, y me refiero al que narra la historia, es un sujeto no tanto polémico como propiamente beligerante. En ese sentido, la construcción de un paisaje y de una imaginación geográfica de las fronteras se insertan como elementos fundamentales en las narraciones de lo nacional, y aquellos que ejercen el poder del acto poético de imaginar y narrar una historia, un paisaje y una geografía, podemos entenderlos como autores de espacios discursivos donde se libran grandes batallas. Para decirlo en otros términos, los paisajes y la geografía de las regiones fronterizas son convertidos en generadores de mitos que discursivamente son naturalizados e instituidos como verdades absolutas de la nación. Este es el caso de la frontera dominico-haitiana. Por ello, el intelectual dominicano Andrés Mateo ha enfatizado la importancia de la frontera como línea épica donde se libran o libraron las batallas que definen o definieron al nacionalismo dominicano. Therefore, the subject who speaks, and here he refers to the person who narrates history, is not only a polemic subject, but very much belligerent. In this sense, the construction of landscapes and of a geographic imagination of the border is inserted into fundamental elements about the national narratives, and those that carry out the power of the poetic acts of imagining and narrating its history, its landscape, and its geography. You can understand these as authors of discursive spaces where great battles take place. In other words, the landscape and geography of the border regions are transformed into myth generators that discursively are naturalized and instituted into the absolute truths of the nation. In this case, then this is the case of the border region between the Dominican Republic and Haiti. The Dominican intellectual Andrés Mateo has emphasized the importance of the border as an epic line where battles have taken place or continue to take place that define or have defined Dominican nationalism. Veamos algunos ejemplos. En febrero de 1943, mientras la Segunda Guerra Mundial estaba en todo su apogeo, el comandante del Departamento Fronterizo del Ejército Nacional Dominicano, Fausto Camaño, ponía al corriente al comandante en jefe de dicho ejército, o sea, Trujillo, sobre los acontecimientos relevantes que transcurrían en la región. Comentaba que, y cito, por una inexplicable condescendencia del oficial encargado de ese puesto fronterizo, miembros del ejército haitiano entraban a Dajabón, el límite fronterizo del norte de la frontera, a todas horas y sin límite de tiempo. La peligrosidad sugerida en esta acusación parece apuntar hacia aspectos de índole exclusivamente militar y de seguridad nacional. Ante un panorama de beligerancia internacional, la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que la frontera no estuviera lo suficientemente vigilada como para garantizar que permanecieran en territorio haitiano no solo los campesinos y comerciantes, sino los miembros de las Fuerzas Armadas del vecino país, tenía que ser tema del más delicado y confidencial asunto de seguridad nacional. Let's examine three examples. In February of 1943, during the height of the World War II, from the border, the Dominican border with Haiti, the
commanding officer of the Border Department of the Dominican National Army, Fausto Camaño, brought Trujillo, commander-in-chief of the army, up to date about the relevant events that were occurring in the region. He commented that through an inexplicable condescendence, the officer in charge of the border position allowed members of the Haitian army to come in through northern Dajabon at all times and without a limit to the time they could leave. The danger suggested in this accusation points to aspects of exclusive military nature and national security. From a panorama of international belligerence, the World War II, the fact that the border was not sufficiently monitored to guarantee that peasants and merchants, but also members of the armed forces of Haiti, necessitated to become a very delicate and confidential theme of national security. Y por supuesto que para Fausto Camaño lo era. Mas lo que alarmó al militar fue que, gracias a esa falta de rigor, tanto señoras como señoritas residentes en Dajabón establecían relaciones amorosas con esos oficiales haitianos, de tal modo indecorosas que hubo la necesidad de sacar de la población a estas mujeres y hacerlas ir a vivir a pueblos del interior de la República. A pesar de las medidas tomadas para su traslado, una de ellas, la señora Divina Roca, en contubernio con su amante haitiano, logró cruzar el río Masacre, que divide ambos países, y se fue a vivir a Haití. Una vez en territorio haitiano, continúa relatando el consternado comandante, esta mujer viajó hasta la ciudad de Cabo Haitiano, donde se le tenía preparada una fiesta organizada por el hijo del presidente Lescott, quien también era su amante. Como mecanismo preventivo para el resto de la población y de escarmiento para Divina, las autoridades dominicanas apresaron a toda la familia Roca y la ubicaron en San Pedro de Macorís, en el sureste de la República, lejos de la frontera. And of course, national security was an important theme for Fausto Camaño. But what most alarmed the military was that due to this lack of rigor, both women and young women who resided in Dajabon established amorous relationships with the Haitian officials. And they developed these relationships with such a lack of decor that the military found the necessity to remove these women from the region and make them live in the interior of the Dominican Republic. But despite these measures of moving them away, one of the women, the Divina Roca, together with her Haitian lover, managed to cross the Massacre River that divides both countries and went to live in Haiti. Once in Haitian territory, she continued, the perturbed commander, this woman traveled to the city of the Haitian Cape, where she was met with a party organized by the son of the President Lescott, who was also her lover. As a preventative measure for the rest of the population, and as a lesson to Divina, the Dominican authorities arrested the entire Roca family and placed them in San Pedro de Macorís, in the southeast of the Dominican Republic, and far away from the border. Un año antes de que saliera a la luz este informe, la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes remitía a la misión cívico-religiosa de la frontera el programa educativo que debía implantarse en aquella región. El mismo, pensado exclusivamente para ser puesto en práctica allí, contaba con dos propósitos fundamentales: la propaganda geográfica, histórica y cívica, y la propaganda moral y religiosa. El plan enfatizaba en la enseñanza, cito, objetiva de la situación de la República Dominicana en la isla de Santo Domingo, con las nociones más importantes acerca de sus límites naturales, así como la enseñanza de las luchas cruentas que debieron sostener los dominicanos para defender su suelo y su patria de las invasiones y tentativas de dominio de los ocupantes de la parte occidental de la isla. Cierra la cita. Las regiones
La propaganda cívica también enfatizaba el atraso tradicional en que habían permanecido las regiones fronterizas con relación al resto del país y el deber patriótico y de conservación de la nación que los habitantes de aquellas zonas debían asumir en aras de salir de tal condición. Todo lo anterior debía estar enmarcado en los preceptos que imponía el patriotismo, definido de esta manera: amor al suelo natal, contribución pacífica a su progreso, su defensa armada, la conservación de sus tradiciones, costumbres, idioma y religión. A year before this publication, the Secretary of Public Education and Fine Arts sent the educational program of what should be implemented in the region to the civic religious mission of the border. This same one, thinking exclusively about its practicality, had two objectives. One was the propaganda, the geographic, historic, and civic propaganda, and the other was religious and moral propaganda. The plan emphasized the teaching of the objective situation of the Dominican Republic on the island of Santo Domingo, with the most important notions being about natural limits. It also emphasized the teaching of the harsh battles that the Dominicans had to partake in to defend their territory and their nation against the invasions and tentative domination of the occupants of the occidental part of the island. The civic propaganda also emphasized the delay in the traditions that their border regions had. The lack of traditions that the border regions had or experienced in relation to the rest of the country, and their the patriotic duty and conservation of the nation that the inhabitants in these zones should assume in their present condition. All of the above was framed in the precept that imposed patriotism, love for the national soil, Pacific contributions to its progress, its armed defense, and the conservation of traditions, customs, language, and religion. Finalmente, el tercer ejemplo, en el editorial La Frontera de la revista militar de marzo-abril de 1946, el editorialista afirmaba y celebraba que con la nueva frontera con Haití se estaba en presencia de un nuevo hito internacional. No se trataba de la reivindicación de un límite natural, no era un desierto, un río o unas montañas las que demarcaban la nueva frontera, ni siquiera era el progreso material que supuestamente mostraba la región, la característica definitiva de la colonización fronteriza. Más bien, se asistía al reconocimiento de un proceso de conquista que había logrado imprimirle a la región la fisionomía propia de lo dominicano. Lo que se había realizado, según el editorial, y debía ser festejado, era el triunfo de una política fronteriza impregnada con, cito, nuestra cultura ancestral, española y cristianísima, con nuestra ideología de pueblo civilizado. Y esa sí es nuestra formidable avanzada de progreso. Cierro la cita. Según el editorialista, el escudo cultural y religioso implantado en la frontera estaba haciendo frente y ganando la lucha contra, y cito, el bocó, el de las barbas floridas de avispas, el del clan poligámico, que, valiéndose de los inadaptados sociales del país vecino, introducía sus taras atávicas de lues, de malaria, de pián y de tuberculosis al lado este de la isla. Cierra la cita. Sin embargo, este escudo, continúa el editorial, no estaría a salvo si el ejército no fuera parte de esa avanzada dominicana hacia la frontera. De aquí que concluyera que solo con la presencia del aparato militar en aquella región se consagraría una triple garantía de seguridad, orden y paz. The editorial La Frontera in the military magazine of 1940 of the March-April edition of 1946. The editorial list affirmed and celebrated the new frontier or border with Haiti,
or that the new border with Haiti was in presence of a defining international moment. It wasn't only about the the vindication of a natural limit. It wasn't a desert or a river or mountains that marked the new border. It wasn't even the material progress that was being demonstrated in the region, or that which is the characteristic of colonization of the border. It was more so it helped with the recognition of the process of conquest that they had impressed in the region of its own physiognomy, Dominican physiognomy. What had been realized and should be celebrated was a triumph of a political border region impregnated with its own ancestral culture, Spanish and Christian, with its own ideology of a civilized nation, and thus it's a formidable advance of progress. According to the editorialist, the cultural and religious symbol implanted on the border was standing up to and winning the fight against El Boko, which is what I understand was presenting the unadapted entities in the country against its diseases such as malaria and tuberculosis that were found on the Haitian side of the island. Nevertheless, this symbol would not be safe if the army was not part of the Dominican advance in the region. Thus, one can conclude that only with the presence of the military regime in this region would would provide a triple guarantee of security, order. Obviamente, los tres ejemplos señalados apuntan hacia la preponderancia del problema fronterizo y lo prioritario del mismo como parte de la política y de las gestiones del gobierno de Rafael Trujillo. El tema de la frontera dominico-haitiana durante la era fue parte central de la concepción de nación y Estado. Como es posible apreciar en el informe de Camaño, esta zona era el espacio donde se jugaba el honor colectivo de la nación, la pureza biológica y las expresiones culturales propias de los dominicanos. Al comandante lo que más le preocupaba era que el objetivo de los militares haitianos fuera enamorar a las dominicanas y que éstas les correspondieran. Les resultaba imperdonable que el amor, la sexualidad y las relaciones sociales de la región pudieran ser más poderosas que las intenciones de cierre fronterizo. En ese sentido, la acción cívico-educativa, o sea, historia, geografía, memoria, religión y la presencia de la fuerza militar, o sea, razón y violencia, debían actuar como murallas a la siempre burlona porosidad de la frontera dominico-haitiana. Okay. Point to the salience of the border problem and the priority that Trujillo placed on it as part of his political agenda. The border theme, the theme about the border, the Dominican-Haitian border during the era of Trujillo was part of the central concept of nation and state. It is possible to appreciate the report by Camaño, and this zone was a space where that entertained the collective honor of the nation. For the commander, the thing that most worried him was that the purpose of the military Haitians was to enamor the Dominican women, and that these would reciprocate their actions. What resulted was an unforgivable love. Its sexuality and social relations in the region could be more powerful than the intentions of closing the border. In this sense, the action of civic education, history, geography, memory, and religion, and the presence of a military force that represented a reason and violence should act as walls that would against the porous border. A pesar de que el antihaitianismo precede al trujillato,
tanto en la República Dominicana como en la región caribeña. Fue durante durante el Trujillato, que se potenció y desarrolló un decidido empeño por reconocer y organizar el pasado dominicano para justificar y explicar la misma época de Trujillo y cómo Trujillo se alzó como defensor de la patria y por lo tanto de su espacio geográfico. En ese sentido, cuajaron y sedimentaron ideas poderosas de dominicanidad desde las que se crearon y afianzaron los sujetos y los lugares frente a los cuales configurarse. La frontera dominica-haitiana y la historia que le fue pensada quedó propuesta como un aglutinante, interesantemente no deseado, de la nacionalidad. Para un grupo importante de letrados dominicanos, en el espacio que ocupa la frontera ocurrieron las tramas históricas que conformaron la nación. Despite the anti-Haitian feelings that preceded the Trujillo regime, it was during this regime that there was to develop this need to recognize and organize the Dominican past to justify and explain the Trujillo era and how he became defender of the nation and of its space. This intent established the powerful ideas of Dominicanness from the sense of creating and advancing subjects and places prior or even with which to confront themselves. Yeah. The Haitian-Dominican border, that which had a history, the thought of history was subject to not a non-desired ideal of the nationhood. For an important group of learned or educated Dominicans, this space that occupied the border, occurred traumatic events that shaped the nation. Historia de un nuestro. El historiador Manuel Arturo Peñavalle fue uno de los intelectuales dominicanos que durante la primera mitad del siglo XX le prestó mayor importancia al tema de la frontera dominico-haitiana. Uno de sus principales argumentos identifica el surgimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue como el desastre definitorio de la historia dominicana, en la medida en que, cito, quedó truncado el territorio isleño. Esa es la coordenada del discurso histórico de Peñavalle que me interesa brevemente cartografiar. La importancia del territorio y de las metáforas geográficas, especialmente las corpóreas, que emplea este historiador en la construcción de su narración de la historia nacional y en la articulación de el nuestro. The historian Manuel Peñavalle was one of the Dominican intellectuals that placed importance to the thinking of the Dominican-Haitian border. One of his principal arguments identifies the surge of the French colony of Saint-Domingue as the definitive disaster in the history of the Dominican Republic, as it truncated the island territory. This is the coordinate in the historic discourse of Peñavalle that I am interested in discussing briefly, and I briefly outline the importance of territory and of geographic metaphors, especially those that are corporal, that this historian employs in the construction of a narrative of national history and the articulation of what is ours. La preponderancia de la geografía y de la frontera en el desarrollo histórico de la República Dominicana es planteada desde el inicio de su libro, el clásico, Historia de la cuestión fronteriza dominico-haitiana. Según su autor, el transcurrir histórico dominicano, y cito, está estrechamente ligado a sus problemas fronterizos. Cierra la cita. Una categoría espacial condiciona el devenir histórico del relatado por Peñavalle, quien privilegia la historia del espacio fronterizo y subordina la formación nacional a los hechos que caracterizan la historia de esa región. Para él, los problemas fronterizos son, y cito, un estado social
el elemento integrante de la nacionalidad y no una mera expresión geográfica. Cierra la cita. En su narrativa, la cuestión fronteriza fue entendida como problema y como un núcleo alrededor del cual girará la historia nacional. En este caso, el problema fronterizo es el signo que dota a la nación de una memoria y un pasado. The salience of geography and the border in the historic development of the Dominican Republic is planted from the beginning in his book, The History of the Dominican-Haitian Border Issue. According to the author, the progress in Dominican history is narrowly linked to its border problem. This spatial category conditions the future history related by Peña Valle, who privileges history of the border space and subordinates the national formation to the facts that characterize the history of the region. According to him, the problems of the border are a social state and an integrative element of nationality, and not a mere expression of geography. In his narrative, the issue of the border was understood as a problem, and it was acted as a nucleus around which the national history revolved. In this case, the border problem is a sign that remains in the memory of the nation, in its past. Peñavalle establece un vínculo esencial entre lo geográfico y la nacionalidad dominicana, al punto que del esclarecimiento de los problemas fronterizos, cito, depende en enorme proporción el porvenir de la República, cierra la cita. Lo que él denomina problema nacional surge porque la República Dominicana tiene que compartir el territorio insular con Haití. Su discurso histórico plantea un lugar que se fragmentó, un lugar que le correspondía ocupar a la nación dominicana, pero que de hecho no ocupa. En este caso se recurre a los orígenes y a las causas de la dualidad política y social social de la isla para explicar la importancia de la cuestión fronteriza y de cómo, con la existencia de esa dualidad, se juega la vida de la nacionalidad dominicana. El problema que le interesa explicar es por qué se dividió el territorio insular que debió ser el nacional. Para lograr su propósito, realizará un ejercicio discursivo en el que creará un determinado pasado dominicano y una determinada relación entre los habitantes de la frontera y la geografía insular. En su narración de esa relación de poder entre hombre y ambiente se desprenderá la nacionalidad dominicana. Peña Valle establishes an essential link between the Dominican nation and geography. In order to clarify the problems of the border, depend enormously on the future of the republic. He nominates that the national problem surged became apparent because the Dominican Republic has to share its insular territory with Haiti. His historic discourse states that the location was fragmented. It was a place that corresponded that the Dominican nation should have occupied but didn't occupy. In this case, he resorts to images and the causes of the political and social duality on the island to explain the importance of the border issue, and that how, with this existence of this duality, there is a play on Dominican nationality. The problem that he is interested in explaining is the reason why the territory was divided. In order to achieve his purpose, he will a discursive exercise in which he will create the determined Dominican past and determine the relationship between its inhabitants of the border and its insular geography. In his narrative about that relationship between power, between man and environment, is where the Dominican nationality will take place. La búsqueda en el pasado que practica Peñavalle muestra las desventuras del sujeto nacional dominicano. Para él, cito, nuestra economía, nuestra conformación étnica, nuestros sentimientos colectivos,
nuestra geografía y nuestra historia vital están estrechamente ligados al proceso de las devastaciones cumplido por Osorio durante los años 1605-1606. Quiero hacer una pausa un momentito. Las devastaciones fueron una orden real otorgada e implementada al gobernador Osorio para que removiera las comunidades en el territorio que hoy corresponde, hoy está ubicada Haití. La acusación o el motivo para la remoción de estas comunidades era que por allí se practicaba un comercio, un tráfico ilegal, contrabando, y el centro de poder, en el caso de la isla, estaba en la desembocadura del río Sama, en lo que hoy es la capital, Santo Domingo, y desde allí entonces el poder se manifestaba intermitentemente en la zona, en lo que sería eventualmente la zona fronteriza. Me parece a mí que lo interesante, para lo que me llamó a mí la atención de mi lectura de Peñavalle, ¿verdad?, al menos de esta parte, es que es como se nombra el proceso, qué es lo que se devasta, ¿no? Un ejercicio, una política colonial devasta no solamente el territorio, sino que también devasta lo que para Peñavalle es su concepción teleológica de la historia, ¿ah? Lo que se devastó en ese sentido, entonces, visto desde Peñavalle, fue el rumbo progresivo que debía seguir el desarrollo de la nacionalidad dominicana. Por eso, las devastaciones constituyen algo así como un parteagua, un watershed, no solamente que se manifiesta geográficamente, sino teleológicamente en términos históricos. ¿Te la puse difícil? Sí. Peñavalle undergoes demonstrates the misadventures of the Dominican national subject. For him, our economy, our ethnic formation, our collective feelings, our geography, and our history, our vital history are narrowly linked to the process of the devastation carried out by Osorio in the years 1605. Ok, ahí sigo yo. En esta posición, la palabra nuestro es fundamental. Quien la utiliza está demarcando un espacio reservado para el nosotros. El nuestro pretende delimitar por medio de un acto de apropiación. Geografía, historia, raza y sentimientos comunes son elementos constitutivos del colectivo imaginado como nuestro, del cual obviamente forma parte el escritor. En su argumentación se establecen uno o varios territorios que se convertirán en campos comparativos con los demás. En este caso, el haitiano, que existe, que es lo interesante en este caso, que existe discursivamente desde el momento en que es afirmado lo dominicano. En su narración, los otros haitianos existen como personajes históricos antes de que se fragmente la isla, incluso antes de que ocurrieran las devastaciones, en la medida en que la historia contada no es solo la dominicana, sino también la haitiana. Haití resulta indispensable para que Peñavalle pueda constituir su argumento. En ese sentido, su orientalización del haitiano funciona sobre una distribución geográfica particular y despliega una imaginación esencialista en la que existe una voluntad de reconocer, controlar y establecer distinciones. In his position, the word "are" is fundamental. Whoever uses this word marks a space reserved for the we. The "are" pretends to limit through an act of appropriation. Geography, history, race, and feeling and shared feelings are elements of the collective imagination of the "are." This, that which forms part of for the author. In his arguments,
He establishes one or various territories that that will become comparable spaces vis-a-vis the other. In this case, the Haitian, that exists discursively from the moment in which it is affirmed, the Dominican is affirmed. In his narrative, the other Haitians exist as his historic characters before the divide of the island, even before the devastations previously mentioned occurred. And as the history of the Dominican history was narrated, it was not only Dominican but also Haitian. Haiti thus results is indispensable for Peña-Abadie to construct his argument. In this sense, the orientalization of the Haitian functions on the distribution of a particular geography and spreads a essentialist imagination about which exists the will to recognize, control, and establish differences or distinctions. En el caso de Peñavalle, el ejercicio de enunciación del nuestro pretenderá decir la verdad frente a otras verdades. Lo importante, pero peligroso, es que el acto de contar una historia, de ordenar desde lo dominicano un caos identificado como lo haitiano, es entendido como un acto neutral. El trabajo enunciativo de Peñavalle impone significado sobre la categoría extranjero, al que está creando desde el momento en que habla desde el espacio reservado para el nuestro. Es imposible pensar la categoría extranjero sin asumir que en su creación están involucradas unas complicadas relaciones de poder que condicionan y modelan las percepciones y los contactos entre el este y el oeste de la isla. En el caso de Peñavalle, lo nuestro implica un Haití que, paradójicamente, queda incorporado y familiarizado a un escenario discursivo constituido y destinado desde y para los dominicanos. La familiarización a la que apunto no se refiere a una incorporación de lo extranjero al nosotros. Por el contrario, es una familiarización que distingue y afianza las diferencias culturales y los espacios geográficos a los que deben quedar circunscritas las identidades. De aquí que sea posible decir que mediante el desarrollo de la idea de lo nuestro, Peña vaya adelante el establecimiento de lo que serán los campos geográficos comparativos en sus representaciones históricas de lo dominicano. In Peñavalle's case, the exercise of mentioning the R is basically placing one truth against the other truths. It is important but dangerous that the act of narrating history, of organizing from the Dominican perspective of identity chaos, an identification chaos, as it belonging to Haiti, is understood as an neutral act. The enunciative work of Peña-Abadie imposes significance around the category of the foreigner. And he's creating in this moment, and this is created in the moment that he starts talking about the space reserved as that of our own. It is impossible to think that the foreign category, think about the foreign category without assuming that its creation was involved with complicated or complex relations of power that conditioned and modeled the perspective and contacts between the east and west of the island. In Peña-Abadie's case, the R implies a Haiti that was paradoxically incorporated and familiarized in a discursive scene that constituted and destined from and for the Dominican. The familiarization of what he the familiarization that he pointed to does not refer to the incorporation or the inclusion of the foreigner as into the us. Contrarily, this familiarization distinguishes and advances the cultural differences and geographic spaces that are circumscribed by the identities.
From here, it is possible to say that through the development of the idea of what is ours, Peña-Valle advances the establishment of what would be comparable geographic spaces in the historic representation of what is Dominican. Ese nuestro también anuncia la pérdida de unas enterezas, de una insularidad exclusiva donde debió materializarse la nación, según Peña-Valle. Lo entero y lo propio fueron mutilados por un proceso que la historiografía dominicana ha señalado como devastador, ya que la mutilación del cuerpo territorial, que otrora fuera íntegro, malogró lo que debió haber sido la República Dominicana. El territorio y la historia de esos nuestros, esos dos lugares privilegiados y constituidos por la narración de Peña-Valle, dejaron de ser unidad armoniosa para convertirse en algo deforme y compartido, según el autor. Aunque es importante tener en cuenta que lo nuestro de Peña-Valle no se refiere necesariamente a una dominicanidad homogénea. Por el contrario, su visión es una perspectiva elitista de las acciones de los sectores propietarios y cultos que han forjado la nación, élites representativas de las que se siente historiador y parte Peña-Valle. En ese sentido, su nuestro apunta hacia otros niveles de exclusión, ya no frente a un otro haitiano que pertenece a una exterioridad en la cual, según el autor, debe permanecer, sino hacia unos otros internos mezclados que también amenazan el nosotros dominicanos deseado y privilegiado por su narración. This R also announces the loss of this wholeness, of an insularity that was exclusive, that should have taken place in the nation. The wholeness and the belonging, ownership, were mutilated by a process that the Dominican historiography has labeled as devastating, since it mutilated the territory of what would have been whole and ruined or damaged what should have been the Dominican Republic. The history and territory of these R's are two privileged places and for the narration of Peña-Valle, and they left and they stopped being a harmonious unity to become something that was deformed and shared. Although it is important to understand that this R that Peña-Valle refers to is not only referred to as Dominican homogeneity. On the contrary, his historic vision is an elitist perspective of the actions of the owners or the elite sectors and cults that forged the nation, the representative elites that the author feels he belongs to. In this sense, this R points to other levels of exclusion, not only with regards to the Haitian, but also belong to the Haitian that belongs to the outside or the exterior, where the Haitian should belong, but also to the internal R's that are mixed and also threaten the our nation, our Dominican nation that is desired and privileged by his narrative. No echéis al olvido esta advertencia. Luego de la matanza de haitianos de octubre de 1937, el gobierno de Trujillo puso en práctica su plan de dominicanización fronteriza que le proporcionaría legitimidad política e histórica al corte, como se conoció la matanza, y a la nueva forma de gobernar la frontera. Probablemente el ideólogo principal del plan fue Manuel Arturo Peña-Valle, que en este momento para ese entonces fungía como presidente de la Cámara de Diputados. La inauguración del proyecto ocurrió el 16 de noviembre de 1942 en una actividad que en el mejor estilo trujillista incluyó un desfile de caballería con 4.000 jinetes, 9 discursos y reunió a 12.000 pobladores de la región de la frontera para contemplar, y cito,
el significado que el generalísimo Trujillo ha querido atribuir a su bien loada iniciativa de crear en el extremo mismo de la frontera una nueva jurisdicción provincial. After the killing of Haitians in October of 1937, the government of Trujillo put in place a practice a practice that would Border Dominication. Okay, continue. Sorry. like a plan for the border control of the Dominican border that would grant legitimacy, political legitimacy and history to the cut, as it was referred to, and would form a new government border. It was probably the ideologist Manuel. This plan was probably given by Manuel Peña Valle. At that moment, worked or practiced as the president of the Chamber of Deputies. The inauguration of this project occurred on November 16, 1942, in an activity that, in the best Trujillista style, included a parade of cavalry, of more than 4,000 cavalry, 9 speeches, and it gathered together 12,000 of the inhabitants of the region, of the border region, to contemplate, for them to contemplate the significance that the Generalísimo Trujillo wanted to attribute to his initiative to create in the extreme form of the border as a new jurisdictional province. La conferencia principal, obviamente, la dictó Peña Valle. Sus argumentos, los recuerdos a los que recurre y las advertencias que establece son enfáticos y concentrados. Invitan al público a recordar allí mismo en la frontera donde más dispersas están las semillas sembradas por Obando, hispanas y católicas, el origen común de todos los dominicanos para Peña Valle. Esto es una conferencia que se titula a sí mismo, no echéis al olvido esta advertencia. Peña Valle recurre a la figura de Obando, Nicolás de Obando, el conquistador de Lares, ¿verdad? Y conquistador y colonizador de la Española. Y lo construye como el héroe fundador, ¿no? Como el origen prístino, ¿no? De donde, a partir de su gesto político de conquista y colonización, se inicia el rumbo teleológico al que yo hacía alusión hace un rato, el rumbo teleológico que debió seguir o que debía seguir el pueblo dominicano. El juego me parece a mí interesante porque Obando es fundador en esta narración, Obando funda, pero lo que provoca las devastaciones es que lo que fundó Obando se malogre, se eche a perder, obviamente en la narración, y no es hasta Trujillo, y por eso la relación importante me parece aquí como la construcción de héroes, ¿no? En la narrativa de Peña Valle, no es hasta que Trujillo retoma el poder o toma el poder en la República Dominicana que el problema fronterizo, como veremos, ¿no? Va a ser mirado de frente y van a ser puestas en práctica unas prácticas políticas, valga la redundancia, que tenderán o se encaminarán a resolver el problema fronterizo. Visto de esta forma, es como una restitución de la teleología colonial que queda trunca, y obviamente se retoma la proyección histórica hacia el futuro. ¿Tú quieres decir algo, Pilar? No, está bien. Ok. Por aquí. Afirma el conferenciante que el tronco puro y homogéneo sembrado en la unidad geográfica de la isla debió permanecer así, cito, a no ser por el injerto que se acopló en el tronco prístino para infeccionar su savia con la de las
con la de agentes profunda y fatalmente distintos de los que en el principio crecieron en la española. Cierra la cita. Las metáforas que apelan a la naturaleza y a los árboles son importantes para la idea de nación que organiza el orador y para interpelar de manera más efectiva a su público. La nación es proyectada como un árbol poderoso, de tronco fuerte y puro, plantado en una geografía entera, cuyas raíces ya habían comenzado a compactar la tierra de la cual se nutrían desde la época colonial. Aquí, el acto de plantar acentúa la impresión de propiedad y de control sobre la tierra. Además, como ha argumentado Stephen Daniels, cito, woodland imagery was deployed to symbolize and so naturalize varying and conflicting views of what social order was or ought to have been. El espacio donde fue sembrada la civilización era un espacio limpio y saludable, según el autor, que fue degradado con el injerto, con la colonia francesa que posteriormente se convertiría en Haití. Ya estoy terminando. The main speech or conference was given by Peña Valle. His arguments, the reminders of the memories to which he resorts, and the warnings that he establishes are emphatic and concentrated. He invited the public to remember, and from that border, and from the border where the seeds were dispersed, the seeds that were dispersed by Ovando and a Spanish conquistador, from Spanish and Catholic origin, that had the common origin of all the Dominicans. He affirms, or the Peña Valle affirms, that the branch of the homogeneous and pure planted in the geographic unit of the island should remain so, and not be given to the foreign or injerto, it's injerto. Someone, Jesse, do you know the injerto is when you mix two different plants and graft. Okay. Bernard had been for the craft that had taken over the pristine branch that had infected its it had it infected with its sabia essence. The essence, I guess, of the agents in a profound and fatally distinct from the principles that were created in La Española. These metaphors that appealed to the nature and to the trees are important for the idea of the nation that the orator organized in order to effectively include the public. The nation was projected as a powerful tree, a pure and strong branch planted in an entire geography, whose roots had started to come to go deep into the soil. Deep into the soil that it fed, from which it would derive the nutrients. Here, the act of planting highlights or accents the impression of ownership and control over the earth. Moreover, as Stephen Daniels argues, the woodland imagery was deployed to symbolize and so naturalize varying and conflicting views of what social order was or ought to have been. The space where civilization was planted was a space that was healthy and clean, that was degraded by this grafting of two cultures. The French colony that in the future would be transformed into Haiti. Haber desconocido los peligros de la contaminación es lo que, para el autor, le proporciona sentido a la política de Trujillo en la frontera. La certeza de esa política está anclada en el reconocimiento de que la penetración, cito, la penetración viene de oeste a este
y del otro lado no hay, ni habrá jamás, interés fundamental en contener y poner dique a la corriente de una expansión social y biológicamente encauzada contra nosotros. Cierra la cita. El enemigo identificado es peligroso en la medida en que, al no reconocer sus límites, violenta la organización de la sociedad dominicana y amenaza la composición biológica de la patria. La dominicanidad corre el riesgo de dejar de ser lo que es y pasar a convertirse en lo otro diferente del que debe estar separada. En este argumento, biología y cultura, biología y civilización van de la mano y la primera condiciona sin remedio a la segunda. Having recognized the threats of the contamination. Having regretted the dangers of the contamination is what, for the author, created this sense of the political border, the political agenda of Trujillo regarding the border. The certainty of this politic was anchored in the recognition that the penetration started from west to east, and from the other side, there isn't, and nor will there ever be, a fundamental interest in containing or bridging the current social expansion and that is biologically channeled against us. Yeah. The enemy is identified as dangerous because he doesn't recognize his limits, and he is a violent organization of the Dominican society and threatens the biological composition of the nation. Dominican identity runs the risk of leaving or departing from what it was and turning or becoming something very different because it is separated, very different from something that it should be separated from. This biological and cultural argument, civilization and biology go hand in hand, and the first conditions the second. Ok. Vamos a brincar el próximo párrafo, ¿ok? Vamos a donde dice, la conferencia de Peñavalle enfatiza la superación de una temporalidad histórica. Ese énfasis es fundamental porque trata del choque de un antes y una ahora. El encuentro de ambas temporalidades en el espacio fronterizo, el pasado de la frontera y el presente representado por Trujillo, marcará el término de una época y la inauguración del porvenir. La diferencia entre los dos tiempos históricos fue la manera de enfocar y enfrentar el problema fronterizo. Para Peñavalle pensó la historia de las acciones del gobierno como un resultado poco feliz del descuido con que habían sido tratadas las fronteras. Esa idea estaba anclada exclusivamente en la demarcación. El historiador sostiene que, y cito, hasta hoy los gobiernos dominicanos habían enfocado el problema fronterizo sino como una simple cuestión de límites, sin ningún tipo de conciencia de lo que estaba en juego. Las zonas fronterizas habían estado abandonadas a su suerte, sin una norma gubernativa que las dirigiera y les diera sentido, y era en esa falta de orden y de gobierno donde estribaba para Peñavalle el problema. Por eso la acción gubernamental sería, y cito, la única capaz de afianzar intereses y crear economía. Cierra la cita. Como un pasado y como un porvenir daban las claves para que los dominicanos formaran parte de una idea homogénea de nación. Por ser la zona fronteriza el lugar donde la identidad para Peñavalle se licuaba, era imperioso atenderla y enseñarles a los dominicanos de la región quiénes eran y a dónde pertenecían. En ese sentido, el centro político y la ciudad tenían en auxilio de los extremos de la patria donde las características definitorias de la nacionalidad, en este caso dominicana, estaban siendo asediadas. In the conference, Peñavalle emphasized the superiority of the historic temporality. The superation, not the superiority. Superation of historic temporality. His emphasis is fundamental because it is about the confrontation or the crash between the past and the present. The meeting of both temporalities
in the border space, the past border and the present border represented by Trujillo, marked the ending of one era and the inauguration of the future. The difference between the two historic times was his way of focusing and confronting the border problem. Peña-Valle thought that the history of the actions of the government resulted in a not very happy disavow of what should have been treated as the borders. This idea was anchored exclusively in demarcation. The historian holds firm that to this day, the Dominican governments have focused on the border problem only as a simple issue of limits, without any type of consciousness of what was in play. The border zones were abandoned to their own without any government that supervised or gave them a sense of being, and this lack of order and of government was where the problem occurred. For this reason, government action would be the only way to advance interests and create economy. A common past and a common future were key for shaping the Dominican nation and giving it an idea of homogeneity for the nation. The border zone, because it was the border zone where this identity was shaped or formed, because it is in the border zone that the identity is shaped or formed, is it important to attend to it and show and teach the inhabitants of the region who they are and where they belong to. In this sense, the political center and the city were auxiliary in the extremes of the nation, where the definitive characteristics of nationhood or nationality were being desired. Trujillo, al igual que Obando, pasado y presente se dan la mano en este caso, era el motor de la historia y el hacedor de la nueva frontera. Fue gracias a él quien había visto y leído en el paisaje el abandono y la tradicional desolación que se implantó. El abandono y la tradicional desolación fue, a partir de ahí fue que se implantó una política fronteriza que enfrentaría al Estado y a la población haitiana que se enfrentaba en el lado oeste de la isla. El general también había visto, cito, con certera mirada de estadista, la forma en que se ha multiplicado geométricamente la población haitiana, lo precario de su economía y la desproporción entre la densidad poblacional de Haití y su extensión territorial. Por último, Trujillo vio, y cito, las taras ancestrales, el primitivismo sin evolución posible que mantiene en estado prístino, inalterable, las viejas y negativas costumbres de nuestros vecinos, precisamente aquel que con más en contacto se mantiene por sus necesidades con nuestros centros fronterizos. Esa mirada confirma una verdad, cierra la cita. La mirada que construye Peña-Valle no es lateral ni sigilosa. La acción de mirar no pretende pasar desapercibida, todo lo contrario. Es una mirada decidida y dispuesta a confrontar un problema que, con solo mirarlo, según él, ha comenzado a solucionarse. Porque Trujillo vio el paisaje fronterizo, entendió que la salud de la nación dominicana solo estaría garantizada si se corregía el desorden, la enfermedad y el peligro del contacto. Para el intelectual, el político había entendido, o el dictador realmente había entendido, que la alternativa era transformar el paisaje de la frontera resembrando allí la dominicanidad. Esa iba a ser la base fundamental de la política fronteriza. El intelectual y el político coincidían en que la tarea no era solo marcar el espacio, sino también garantizar la separación. El primer paso hacia la superación del pasado trágico era percatarse para Peña-Valle de la imposibilidad de coexistir. La única política posible era la reconstrucción de la sociedad dominicana allí mismo, en la región
fronteriza. Descartada de plano la posibilidad de la convivencia entre ambos pueblos, solo la resiembra de la dominicanidad garantizaría la separación añorada por Peñavalle. El paisaje donde debe existir la nación dominicana que imagina Peñavalle solo se toma como tal en la medida en que vivir en la totalidad del territorio insular se asume como una imposibilidad trágica. En términos espaciales, la única política posible era, y con esta cita concluyo, y cito, que cada uno haga su vida en el límite material de sus posesiones, sin que seamos nosotros los llamados a sufrir las consecuencias de la fatalidad geográfica e histórica del dualismo en que se reparte la isla. Esa que una e indivisible halló y una e indivisible debió transmitirnos España. Gracias. Sí. So Trujillo, similar to Obando, for Trujillo, similar to Obando, the present and the past go hand in hand, and it's the motor of history and the maker of a new border. Thanks to Trujillo, who had seen and read about the abandon of the landscape and the traditional desolation that was implanted in the border, the politics of the border that confronted the state and the Haitian population that infiltrated this side of the island. The general also had seen the certain perspective, the state perspective, and the way in which it had geometrically multiplied the Haitian population. That was dangerous for its economy and the disproportion between the population density of Haiti and its territorial extension. To conclude, Trujillo saw ancestry, the primitivism without evolution possible, that maintained the state as pristine and unalterable in its old and negative customs of our neighbors. And it was precisely, and it is in that context, it is necessary, okay, I'm skipping over that. Okay. This look confirms, this perspective confirms a truth. The perspective that Peñavalle builds or constructs is not lateral, nor is it cautious. The action of looking does not cannot be ignored. On the contrary, it is a decisive look, and it is willing to confront a problem that only by looking has started to become solved. Because Trujillo saw the border problem, he understood that the health of the Dominican nation would only be guaranteed if the disorder, the disease, and the danger of contact were controlled or corrected. For the intellectual, this dictator had understood that the alternative was to transform the landscape of the border and replant the Dominican identity. This would be the fundamental base of the border politics of the border. The intellectual and the politician coincided in that the task was not only to mark the space, but also guarantee separation. The first step towards overcoming the tragic past was to note the impossibility of coexisting. The only politics that was possible was the reconstruction of a Dominican society in the border region. He discarded the plan. He discarded the possibility of coexisting among both nations, and only the replanting of the Dominican identity would guarantee the separation that he so desired. The landscape where the Dominican nationality or nation should exist
or that he imagined should exist, only could only take place in a totality of territorial of insular territory, kept it as a whole. In terms of space, the only politics possible was that to leave each one to make his own life around his material possessions, without making us the ones who suffer the consequences of the geographic fatality and this history of dualism that exists in the island. And this should be something that is indivisible and indecisive that Spain should have transmitted to us. Okay.